Funcionamos hace 11 años, en la actualidad tenemos unos 150.000 millones bajo administración, que provienen de unos 180 clientes. Es decir, el tamaño de nuestros clientes es bastante grande, pero bueno, 150.000 millones en 180.000 clientes, en 180 clientes nada más, digo, da un promedio por cliente bastante elevado, y eso hace que mantengamos siempre una estructura pequeña, boutique, donde nos dedicamos a los grandes clientes, y luego la atención al resto de los clientes la tenemos a través de acuerdos con distribuidores de nuestros fondos, como por ejemplo LBO en la provincia de Santa Fe. Entonces, de esa manera podemos llegar con buen servicio, como el que brinda LBO a todos sus clientes, con más trabajo de nuestra parte en lo que serían los productos. Eso nos permitió trabajar en fondos específicos, como por ejemplo el fondo de soja, SMR, el fondo ROFEX 20, que es el fondo que emula al índice de acciones de Matua ROFEX, y es el primero que se hizo así, de manera pasiva. También tenemos un fondo que arbitra con derivados, tenemos otros fondos de estrategias agro, y eso, bueno, digo, lo podemos ir haciendo porque estamos muy enfocados en el desarrollo de productos, no tanto, digamos, en la parte comercial que viene, como decía, a través de empresas como LBO, que brinda servicios de muchísimos años a sus clientes. El equipo de Portfolio Managers está conformado por 4 personas, que son Gastón Moltracio, José María Sánchez, Juan Alra, y el aquí presente, Alfonso López Godoy. Alfonso tiene amplia experiencia en mercados, muy inteligente, y vamos a ver ahora su visión, que es la visión obviamente del equipo, pero nos va a comentar cómo ve las cuestiones en este momento tan importante, pre-paso, ¿no? Con la salvedad que tenemos, donde hay un grado enorme de incertidumbre, hay mucha cuestión política en la economía, y que con pocas cositas todo cambia muy rápido. Digo, no necesitamos que pase demasiado para que uno diga, voy a inflación, y de pronto aparece una baja enorme y ya ese activo no sirve tanto. Entonces hay que tener esa salvedad a mano. Así que bueno, le dejamos entonces la palabra a Alfonso. Yo voy a quitar la cámara solamente para no distraer, pero me quedo por aquí. Alfonso, todo en tus manos. Buenas, bueno, gracias Javi por la introducción, gracias Federico y LBO por la invitación. Bueno, un poco como comentaba Javi y Federico, la idea es hacer algún tipo de repaso general de lo que estamos viendo desde Southern Trust. Voy a repasar un poco, un poquito temas internacionales. Tengo una presentación que no es muy larga, cómo eso lo vinculamos con lo local, qué impacto creemos que tiene lo externo en lo local, y después sí volcarme un poco a la deuda local en dólares, un poco los temas del momento, FMI, etc. Y pesos. Y finalmente presentar un par de fondos nuestros que creemos que representan un poco esto que decíamos al principio del posicionamiento nuestro de cara a las PASO, y bueno, de cara a post-PASO también. Déjenme ver si puedo ir presentando pantalla. Ahí entiendo que están viendo. Perfecto, ahí se ve bien. Bueno, nada. Perdón, Alfonso, yo para, digamos, hacer más dinámica la charla, quien quiera, digamos, ir consultando algo, digo, para no ir interrumpiendo en el casillero chat, va escribiendo las preguntas que quiere, y al final, digamos, vamos trabajando con eso, con las preguntas y las respuestas para hacer más dinámica la charla. Todo tuyo, Alfonso. Bueno, como les comentaba, ahora voy a empezar un poco por lo externo. Como noticias un poco del fin de semana, tenemos a Massa, que aparentemente finalmente vuela. Parece que la tercera es la vencida con el FMI. Sacaron ayer domingo la novedad que aparentemente está casi cerrado el acuerdo a nivel staff. Aparentemente Massa viajaría jueves o viernes a cerrarlo el mismo. Pero bueno, de estos amagues ya tuvimos la semana pasada. Un poco están jugando con ese termómetro como para mantener expectativas, y esta vez parece ser cierto.
La verdad que después voy a llegar un poco más a eso. Es un poco el escenario que esperábamos, algún tipo de acuerdo. Habría que ver si es con condicionamientos o sin condicionamientos, o con cuáles. Ahí aparentemente la traba era fiscal, pero también algunos deslizaban que era de tipo de cambio, pedían algún reajuste de tipo de cambio que Massa no estaba dispuesto a ceder. Creemos que nosotros desde Sábado Entradas veíamos tampoco, ese escenario no lo veíamos como probable, un deslizamiento a esta altura prepaso del tipo de cambio. Bueno, veremos qué termina pasando la semana que viene. Y la otra, y bueno, y sin más, bueno, lo que pasó en Santa Fe ayer, también tenemos driver de corto plazo, muchos santafesinos conectados, imagino algunos festejando. Fue muy por encima de las encuestadoras, me parece que esa fue la sorpresa, y pone de vuelta un poco en juicio eh, las encuestadoras que estamos viendo. Yo traigo una gráfica acá de promedios de encuestadoras, muchos de estos gráficos estuvieron dando vueltas, pero bueno, agarrarlos con pinza porque ya sabemos lo que pasó las dos elecciones pasadas, hay muchos desvíos, y lo dicen las mismas encuestadoras, que es muy difícil proyectar indecisos, hay varias cuestiones que hacen complejas estas proyecciones, y bueno, lo estamos viendo. Creo que este fue de las provinciales quizá la más desviada, digamos, de las encuestas, y bueno, su impacto, ya tenemos en la preapertura de bonos, los bonos 2% arriba, 3% arriba, un poco tomando Santa Fe y tomando el de vuelta inminente acuerdo con el FMI, y un poco recuperando lo del viernes. La verdad que el viernes muchos se fueron vendidos, sin novedades del acuerdo. Bueno, estamos recuperando un poco eso. Bueno, arrancando un poco, como les comentaba, por lo internacional, esto simplemente como punto de partida, tengo un grafiquito de S&P, es simplemente para mostrar la tendencia desde estos de 5 años. El último año se lo ve muy positivo. En naranja se ve TLT, TLT es un índice de bonos, es un ETF de bonos tasas fijas estadounidense de entre 10 y 20 años, un poco para mostrar lo que después voy a llegar, que es esta un poco discrepancia, si se quiere, entre las tasas y los activos a nivel internacional. Se ven otros periodos donde la correlación es positiva, digamos, van en el mismo sentido. 2023 estamos viendo que se está quebrando un poco, hay varias cuestiones atrás, pero este gráfico simplemente para mostrar que casi estamos en máximos históricos. Hay mucha complacencia, digamos, con lo que son los activos afuera, varias cuestiones en las que no vamos a entrar en detalle, inteligencia artificial, etcétera, que tienen drivers del momento, pero en términos de evaluaciones, lo que estamos viendo es que el riesgo de retorno en acciones se está debilitando, digamos. Este gráfico que les muestro es Equity Risk Premium, que es básicamente la inversa del price earnings del S&P, descontándole la tasa real americana a 10 años. Esto es el bono TIPS, que es un bono indexado a inflación. Esto se traduce en una especie de comparación entre la tasa, entre comillas, que uno podría esperar posicionado en acciones S&P versus la tasa real que uno consigue en bonos americanos. Históricamente, la historia reciente muestro acá, desde los 2000 es un promedio alrededor de 5.5, ahora estamos en la zona de 3.4, no estamos ni cerca de los mínimos que hubo en la .com, digamos, de los 2000, donde casi no había, de hecho, según este indicador, no había ganancia, digamos, extra por posicionarse en acciones versus bonos. Bueno, estamos yendo hacia un punto intermedio. Lo que un poco nos dice a nosotros es, ojo, que cualquier cambio, digamos, en las condiciones internacionales puede ser viento de frente para acciones y viento de frente para riesgo en general, para activos de riesgo. Es un poco, bueno, después voy a llegar, nos toca a nosotros, y es por lo que lo traigo, digamos. Siguiendo un poco en la misma línea, ganancias esperadas del S&P también se encuentran relativamente altas, siempre van subiendo, de hecho subiendo en tendencia exponencial, lo que se espera que pase. Hubo una recuperación muy fuerte después del 2020, después del COVID,
pero también nos hace un poco de ruido, entre comillas, este nivel de ganancias esperadas, sumados a price earnings, el ratio de price earnings del S&P, que está en la zona de 19 o sea, 19 veces ganancias, lo que uno paga en el S&P. Creemos que cualquier cambio en las condiciones o cualquier retroceso, por ejemplo, ayer a la noche salió un dato de China de crecimiento muy por debajo de lo esperado, segundo Q contra segundo Q del año pasado, se esperaba en la zona arriba del 7, salió un punto por debajo, ya varios bancos de los más grandes recalibrando proyecciones para el crecimiento de China este año. No digo que vaya a ser un cataclismo ni mucho menos, pero son el tipo de cosas que pueden empezar a poner en duda este nivel de ganancias, combinado con un price earning al 19 cuando la historia está más cerca de un 16, sería este mismo gráfico, digamos, lo que les estoy comentando, que si esto hace algún tipo de, digo, no tiene colchón para absorber una caída de ganancias, es un poco a lo que quiero llegar. No digo que vaya a haber un desplome ni mucho menos, sino que es para posicionarse con cautela, y un poco lo que este gráfico trae es que de esto que les estoy comentando, que yo estoy diciendo básicamente que las acciones están caras, bueno, lo que se ve cuando uno hace una apertura de qué tipo de acciones están más caras, es que hay acciones que no están tan caras como otras, digamos. Acá esta sigla FAAMG son las acciones de Facebook, Apple, Amazon, Microsoft y Google, que ya tienen muchísimo peso. Acá en el eje derecho se ve la ponderación que tienen sobre el S&P, en la celestita, digamos, eje derecho, está casi al 25%, estas 5 acciones de peso en el S&P, casi en máximos de vuelta. ¿Por qué? Por el rally fenomenal que tuvieron el último mes. Pero cuando uno mira eje izquierdo, price earning, lo mismo que yo les estaba mostrando, del S&P total, perdón, del S&P excluyendo estas acciones, estás en la zona de 15 y pico que no está nada mal, digamos, en términos históricos, y sí tenés más colchón para absorber algún tipo de caída en las proyecciones de ganancias. No así en estas acciones, pero bueno, estas acciones tienen su viento de cora propio, inteligencia artificial, drivers, etcétera. Pero bueno, cuando uno compra el S&P, está comprando todo el paquete. Esto simplemente para decir que hay espacio para ser selectivos, digamos, no es que está todo en tándem, sino que se está moviendo de forma muy despareja. Como conclusión un poco de lo internacional. Bueno, eso. Y yendo un poco a lo argentino más internacional, que son los bonos globales. Esto acá tengo unos grafiquitos de 1816 y de Puente que muestran un poco lo mismo. Del rally que tuvimos, Argentina, acá no sé si se llega a ver en detalle, es la azul que termina acá, año a la fecha casi 30% arriba. Bueno, lo que vemos es que hay, entre comillas, peers. Es difícil poner un peer claro en Argentina, pero vemos bonos de lo que podría ser un triple C o un triple C menos. Sri Lanka, Pakistán hicieron un movimiento muy similar el mes pasado. También el indicador de condiciones globales financieras muestra algo muy parecido, una correlación muy alta con el movimiento de los globales, lo cual es lógico, pero a lo que voy con esto es que hubo viento de cola internacional en el rally que vimos. Creemos que también hubo algo idiosincrático, desde TPCG, un research propio, un poco el resumen que hacen es 2/3 viento de cola externo, 1/3 factores propios, llámese encuestas, lo que vimos en Santa Fe ayer, lo que estuvimos viendo en las provincias, y el acuerdo con el FMI que aparentemente, bueno, después de tantos idas y vueltas, podría llegar a cerrarse. Esto, bueno, este es un resumen también de 1816, de todas las encuestas que salieron post cierre de listas, y un poco esto, yendo a lo que pasó ayer en Santa Fe, Juntos por el Cambio en la zona de 34, Frente de Todos en la zona de 30, Milei en la zona de 20, de 19, esto es promedio simple. Si uno mira el desagregado, por ahí no está calculada la mediana, pero me parece que daría un poco más bajo acá en Milei. Hay algunos ahí outliers en las mediciones, no va al caso,
lo que estamos viendo es que se pone un poco en tela de juicio estas proyecciones, encuestas, digamos. Puede haber, entre comillas, batacazos o cosas inesperadas. Me parece que eso también se está poniendo en precios. Y vemos acá a Patricia Bullrich por encima de Larreta, cosa que, bueno, ayer en Santa Fe también fue para el otro lado, digamos, ¿no? Una semi-sorpresa. Les decía, lo que creemos nosotros es que esto sumado al FMI sí fue un driver argentino, pero hay mucho que pasó afuera, digamos. Por eso la introducción mostrando el mercado externo cómo está posicionado, cómo está evaluado más que posicionado, como para poner en contexto. Y esto que traigo acá es un poco, bueno, las reservas y los pagos al FMI. Un poco lo que está hablando todo el mundo, creo que es lo más preocupante hoy en Argentina. Hay varios frentes de preocupación, nos parece que este es uno de los más significativos. ¿Qué pasa acá? Y me parece que es el juego político del momento, en el sentido de, bueno, Massa va a viajar ahora, aparentemente ahí están deslizando algunos números, ¿viste? Esta historia ya la vimos, 8.500 millones hasta fin de año, alguno habla de más, veremos qué número se cierra. Nosotros realmente esperábamos un poco menos, algo que simplemente cierre el año con lo justo, como para que no haya desequilibrios fuertes, sino mucho más. Nos parece que hacia ahí vamos. Y bueno, un poco los escenarios que se deslizan de acá, como más probable hoy con la noticia de ayer, creemos que es que, entre comillas, el FMI es quien termina cediendo, pone los desembolsos, algún tipo de anticipo, y no exige cambios relevantes en la política. Creemos que no los exige porque la posibilidad de cambio es muy grande, de cambio de mandato en diciembre, por lo cual no tiene sentido negociar más que un simple programa puente, entre comillas, que me parece que es lo que va a terminar pasando, es lo que creemos más probable. No sé si es el escenario el más positivo, pero definitivamente no es el peor. Podría haber pasado esto que se empezó a deslizar, de hecho el mismo Massa lo empezó a decir que, ojo que podemos pagar con yuanes, entonces no te puedo no firmar nada. Empezó a amenazar con, ya tengo línea de China, te pongo los vencimientos que tengo en yuanes, y no firmo nada, y me quedo sin condicionamientos. Eso lo usó un poco como moneda de cambio, pero bueno, ahora el escenario que pica en punta, y es el que nosotros ya traíamos como escenario base, es esto de un acuerdo light, digamos, sin condicionamientos fuertes. Veremos que cierran en términos de déficit fiscal, pero nos parece bastante irrelevante la discusión entre 1.5 y 1.9. No nos parece irrelevante el tipo de cambio oficial. Parece que ahí es donde Massa no estaba dispuesto a ceder, y por eso se dilató tanto este acuerdo, que finalmente debería llegar. Y como peor caso, que no lo vemos ya factible, es que simplemente entráramos en arrears y eventualmente en default con el FMI. Parece que Massa lo dejó claro. Bueno, muchos me dirán, dijo tantas cosas Massa en las últimas 2 semanas que no se sabe qué creer, pero bueno, ese escenario no lo vemos como más probable. Yendo a Argentina, ahora sí un poco más en pesos, digamos, lo que estuvimos viendo, el último dato de inflación de julio que salió al 6%, una sorpresa hacia abajo. Ahí uno, cuando hace la apertura de qué pasó atrás de este número, ve que bueno, que estacionales jugaron mucho, la inflación core siguió en la zona de 6.5, vemos indicadores de alta frecuencia que de vuelta están bastante elevados. De hecho, esta inflación esperada, que es la inflación esperada por el REM, por la encuesta del Banco Central que hace sobre distintos estimadores, digamos, sigue elevado. Creemos que va a seguir elevado por varias cuestiones, un poco lo que decía de la alta frecuencia, ya se la ve elevada de vuelta, la estacionalidad va a durar poco, y el financiamiento, como lo estamos viendo durante este año, bueno, creemos que va a seguir así. Así me refiero a principalmente BCRA, mucho giro de BCRA y mucho giro más compra en el secundario, que no es menor.
La diferencia entre la línea azul y la amarilla es clave en esto. Básicamente este mecanismo que encontró SRA junto a ANSES para hacer este rublo de financiamiento y esquivar así la restricción, digamos. Está muy, muy desviado de las metas, bajo cualquiera de los dos indicadores. Bueno, ya la verdad que no importa, están negociando el acuerdo nuevo, pero a lo que vamos con esto es que difícilmente veamos un freno en la inflación, más en este escenario nuestro, que es que se cierre con el FMI sin condicionamientos mayores, por lo cual vemos que esta dinámica no vaya a cambiar de corto plazo. Sí se vio en las últimas licitaciones algo de participación privada genuina, si se quiere llamar de alguna forma. Ya estamos muy cerca, los papeles que quedan de corto plazo son cada vez menos, el posicionamiento en corporativos está difícil, está caro, están saliendo muchos, pero muchos vinculados a Dollar Link, emisiones de UVA ya no hay más, secundario UVA está muy caro, bueno, hay varios factores que llevaron a distintos actores a empezar genuinamente a demandar bonos post-2024 en pesos soberanos. A ver, quiero pasar. Ahí está. Bueno, un poco en línea con lo que vengo diciendo, a demandar estos bonos. Acá traigo algunos bonos mezclados, traigo 4 corporativos mezclados en el universo soberano, su universo soberano acotado, hay varios puntos de la curva que faltan, pero bueno, no quería llenar el gráfico. Hubo un rally muy fuerte el último mes, los últimos 2 meses, si se quiere, en pesos, el último mes fue más fuerte el rally en dólares, pero la verdad es que todo ralió, Argentina completo, por lo que comentábamos al principio, creemos que en parte externo, en parte local también. TX24, estos son en TEAs, cuando uno le pone a la inflación el REM, digamos, de proyección, y al dólar link lo mismo, las proyecciones del REM. Ahora voy a entrar un poquito más en detalle. TX24, por ejemplo, rendía ser más 14 hace 2 meses, hoy está rindiendo ser más abajo de 9, 8,5, 8 llegó a rendir. Tuvo un rally muy importante, TX26 lo mismo, punto de la curva soberana largo. Muchos, incluyendo nosotros en algunos fondos, nos animamos a comprar en un momento, hace 2 meses, cuando las emisiones corporativas escaseaban muchísimo y el secundario estaba extremadamente caro. Ahora lo que vemos es que, entre comillas, se equiparó un poco más. Lo que meto acá en el medio son emisiones de Barragán, Vista y Pan American, simplemente como muestreo, digamos, del mundo corpo, no quería traer curvas muchos números. Cuando uno les pone, esto está mezclado, inflación y dólar link, ahora voy a detallar un poquito. TBC2O es Barragán en inflación, Vista BCC 8O, les podría haber puesto nombre, ahora me doy cuenta, pero bueno, es también inflación. El TBC4 es dólar link y el PNS5 es dólar link. Cuando uno traje 2 y 2, 2 SER y 2 dólar link, justamente para mostrar que más o menos se equiparan, para que tengan una idea los que están viendo precios o tasas en los mercados secundarios. Acá yo lo que traigo es evaluado lo que es SER -8 y -9, lo que es dólar link -10 y -12, que es más o menos lo que se estaba operando la semana pasada. Cuando uno a ese -10 dólar link le pone las proyecciones de devaluación implícitas en el REM, bueno, llega a este tipo, perdón que acá me quedó 1.18, esto debería ser 118%, pero bueno, es la misma. Uno como que se mete un poco entre medio de lo soberano. TX24 rinde muy por encima, 150 puntos T2X4, 160, esto es en TEA, ¿no? En tasa efectiva, TX24 contra un 120, 115 que uno está en el mundo corporativo. Esa gran diferencia es básicamente, por lo que le decía, TX24 es ser casi más 10, hoy es ser más 8, lo que están viendo acá en el mundo corporativo es menos 10, hay 20 puntos reales de tasa de diferencia. Ese spread llegó a estar muchísimo más amplio, como les decía, después del rally soberano de los últimos 2 meses principalmente, se achicó bastante esta zona del 20,
que no la llamaría break-even, porque es muy difícil hablar de un spread de crédito, digamos, entre lo soberano y lo corporativo. Creo que ayudó mucho Juntos por el Cambio, las encuestas poniéndolo de frente, y los dichos de los referentes económicos de Juntos por el Cambio, diciendo que la intención es de respetar estos bonos, etcétera, no levantar el cepo el día 1, estamos escuchando de referentes de Larreta. Eso de no levantar el cepo el día 1 es un guiño hacia estos bonos, porque básicamente no los pone en la mira, porque si sí quisieran levantar el cepo el día 1, como sí lo dice Patricia, bueno, hay que hacer algo con los pesos, digamos. Entonces de vuelta empiezan a verse los candidatos a ser reprogramados o ese tipo de cosas sobre algunos de estos bonos. Hoy por hoy creo que el consenso es que no se tocan, digamos, parece que están en evaluaciones que están diciendo que estos bonos no se tocan, pero la verdad que no está disipado ese riesgo, es por eso que el spread soberano corpo está en 20 puntos reales. Y yendo un poco a las proyecciones, lo que les decía, estos son supuestos del REM, que básicamente implica 3 puntos solamente de evaluación real, o sea, la devaluación en 2023, no tengo el número enfrente, pero son 3 puntos más lo que se espera que se mueva el tipo de cambio por sobre la devaluación, 11 puntos en 2024, el tipo de cambio por encima de la inflación, perdón, y en 2025, que el REM no llega, yo supuse para este gráfico, esta construcción, otros 10 puntos de devaluación real, esto de tipo de cambio corriendo por encima de la inflación, o sea que habría en torno a un 20 y pico de devaluación oficial real para esta construcción de gráfico. Si uno espera cosas distintas, bueno, se salen cosas distintas, ¿no?, de este gráfico. Y ya yendo a los fondos nuestros, un poco teniendo en cuenta todo lo que les comentaba, de afuera, local, etcétera, les traigo 2 fondos, un fondo en pesos y un fondo que se suscribe en pesos, y un fondo que se suscribe en dólares, un poco para los distintos tipos de inversores. Tenemos inversores, como Javi les comentaba, de todo tipo, algunos regulados, otros menos regulados, bueno, cada uno sabe dónde cae. Tenemos mucha demanda de cobertura, pero tengo pesos, no puedo dolarizarme. Bueno, creemos que este fondo cubre un poco eso. Como cosas principales, este fondo tiene exposición a dólar hard, digamos, a dólar, ONs corporativas, bonos provinciales, en torno al 34%, dólar link exposición al 17%, o sea que sumando dólar y dólar link uno está arriba del 50%, digamos, en cobertura dólar MEP más dólar oficial. Y el otro 50 se compone por 25 puntos Badlar, estos son emisiones corporativas y algunas provinciales también con spread sobre Badlar, que bueno, con el dato de 6% de inflación que tuvimos el último mes, la Badlar la verdad que quedó muy por encima, así que de corto plazo vamos a tener un buen carry por ese lado, y el resto es principalmente SER. También como punto a destacar, este fondo tiene todo corporativo y provincial, no tiene exposición soberana, lo vemos muy demandado y lo creemos muy valioso hoy de cara a las PASO. Es un fondo que estuvo traccionando mucho, viene 53 de rendimiento año a la fecha, con un patrimonio en una zona de 6.500 millones de pesos, y en términos de este gráfico que les mostraba antes, haciendo el mismo ejercicio sobre el fondo, la tasa en pesos está en la zona arriba del 100, 105, estuvo un poquito, entre 105 y 110, con estas distribuciones de proporciones, ¿no? Dólar puro 34, lo que yo llamo pesos, que en este número estoy incluyendo dólar link, una proyección de tasa arriba del 100. Muy buenos créditos y bien diversificado, por eso se los traemos y lo vemos como una alternativa, está muy separado en los distintos cajones que tiene de opciones, así que lo creemos como una muy buena opción para llegar hasta las PASO, y pospaso también, la verdad que lo vemos que puede funcionar muy bien, y un fondo que se suscribe en dólares, este fondo se suscribe en dólares MEP,
se rescata también en dólares MEP. Se los voy a explicar un poco, no tengo mucha información acá en el slide. Patrimonio, 10 millones de dólares. Año a la fecha 7.15, la verdad que anduvo muy bien. Este rally, si se quiere, de los últimos 2 meses también. Me parece que se cortó. ¿Me escuchan? Sí, Ahí yo sí. dejé de escucharlo a él. A vos te escucho. Ahí está, ahora sí, ahora se había cortado un ratito. Ahí me dijo que estoy con conexión inestable. Bueno, avísenme si se corta. Retomo un poco para mostrar la estabilidad de retornos del fondo, estabilidad de tasas y el rally que tuvimos en 2023, que se ve en la compresión de tasas, si se quiere, que tuvo el fondo. Hoy está en la zona de 8.60 en tasa, con algo de liquidez que todavía está a ser invertida. Esto va a ser más cercano al 10, una vez invertido eso. Y algo a destacar es que esto es tasa MEP, digamos. Acá hay que hacer algunas salvedades. Cuando uno mira en Bloomberg o en Reuters los precios y las tasas, lo está viendo en precios cable. Hoy tenemos un canje en la zona de 5,5-6%. Esto lo que yo estoy calculando es si vos pones un dólar MEP, automáticamente te subís a esta tasa. No hay que descontarle cable ni nada de ese tipo de cosas. Pero si esta misma cartera vos la pudieras comprar con un dólar afuera, esta tasa sería del 12% aproximadamente. O sea, esta no, la del 10%. O sea, esta tasa sería del 10% aproximadamente. Hay casi 2 puntos de diferencia por los 5 puntos de canje. No sé si me estoy explicando o estoy mezclando, pero esa diferencia genera un poco de merma, entre comillas, de rendimiento, que así todo es muy elevado, y este fondo tiene los mejores créditos de Argentina, son varios créditos, tiene entre 8 y 10 créditos distintos de primera línea argentina, por eso lo vemos como muy protectivo, también para pasar este tramo. Bueno, el gráfico que les mostraba de reservas líquidas también es algo que está en boca de todos. Ya entre comillas se estarían usando encajes, toda esta discusión que ya hemos visto en los medios y en varios research. Para el que tiene miedo con sus dólares, parece que transitar en este tipo de fondos puede ser una muy buena solución. Bueno, esto es un poco todo lo que traje. Bien, perfecto. Así que espero preguntas o lo que les parezca. Bueno, acá escribieron al público, Ujú. preguntan, partiendo de un cambio de gobierno, ¿qué tan probable es que haya una reestructuración de globales en 2024, teniendo en cuenta que las condiciones de los bonos son favorables para el próximo gobierno? Bueno, es una pregunta también que está en boca de todos, digamos. No sé si 2024, 2025, 2025 empiezan los vencimientos más fuertes, quizá 2024 sea muy pronto para una reestructuración, pero sí, la verdad es que la probabilidad es elevada, se ven los precios, por algo las paridades están donde están. ¿Dónde está? Tiene un gráfico de bonos. Por algo las paridades están donde están. De hecho, lo vemos, algún tipo de cambio en las condiciones lo vemos como muy probable. El tema todavía ahí es ver qué tipo de cambios. Algunos hablan o hacen cuentas diciendo, si tocamos solo ley local, lo estiramos un poquito. La verdad es que lo que pareciera es que con muy poco se gana mucho, en el sentido de no se necesita una reestructuración masiva, y lo que creemos es que si esto efectivamente termina siendo del arreto de Bullrich, lo que se va a intentar es ir por ese camino, el tocar lo menos posible. No descartamos la posibilidad de un rolling puro, de hecho lo vemos como con cierta probabilidad importante, compitiendo con este otro escenario de algún retoque o retoque mínimo. La verdad que todavía falta mucho, pero lo que esperamos un poco es eso, que no haya un haircut masivo ni nada. De hecho, los cupones de estos bonos son muy bajos, hay muy poco para ganar ahí,
O sea, cupones no podés tocar, tenés que tocar básicamente plazos. Entonces, nos parece que si se opta por algo, va a ser simplemente tratar de estirar. ¿Qué pasa con los bonos Ley Nueva York? Difícilmente acepten condiciones de cambio nuevas cuando una reestructuración tan reciente. Eso va a ser un poco un freno a querer tocar esos bonos. Eso nos pone un poco más dicotómicos, digamos, en el resultado, como diciendo, se rompe un poco la negociación y se entra en un proceso largo que lo van a querer evitar a toda costa, o simplemente esos bonos se pagan. Vemos difícil que entren en algo tan complejo solamente para estirar 2 años, digamos, ¿no? En esos bonos. Por eso el spread que hubo, digamos, entre la ley local y la ley extranjera me parece que se amplió tanto. La diferencia entre L30 y GD30 en la zona de 30%, bajó hasta 18%, ahora estaba de vuelta en la zona de 24%. Nos parece que va un poco por ahí, por esta sensación de son los candidatos, digamos, a retoque, y nadie garantiza, como sí lo hizo Guzmán en su momento, igualdad de trato. Pero bueno, falta mucho para esa película. Nosotros desde los fondos estamos más después de este rally, más para posicionarnos nos gusta Buenos Aires 37, o un GD38, bonos que son un poco más defensivos, con current yields elevadas, para llegar a las PASO, bueno, y un poco para ver el desenlace de esta pregunta, ¿no? No sé si respondí. Sí, está perfecto, y si bien hay varias preguntas más que le siguen, me hicieron en privado y bueno, pongo en colación el tema de ONs, o sea, que tiene que ver con el fondo que ustedes tienen, que me imagino que bueno, está compuesto gran parte o casi todo por obligaciones negociables. Sí. ¿Ven algún riesgo de probabilidad de, no sé, de reestructuración, no sé, Sí. de no pago, de que no le permita, digamos, el Banco Central adquirir esos dólares a estas empresas para poder pagar compromisos? Y bueno, ahí creemos que esto un poco ya pasó, digamos, lo estuvimos viendo en los últimos años. Los bonos que tenemos en este fondo, como les decía, uy, perdón, se me fue. Algo se me rompió, denme un segundo, perdón. Ahí está. Los bonos que tenemos en este fondo, todos hicieron canjes, digamos, no cambios de condiciones ni cosas forzosas, pero sí ofrecieron canjes una vez por los títulos que le vencían, y lo que se vio fue, nos parece que fue tanto compromiso del lado de las empresas como del lado de los inversores en sostener esto. Es como que se ve que es un refugio, digamos, para el inversor local, y se busca protegerlo, las empresas lo ven así, por eso ofrecen condiciones, podrían incluso algunas haber sido más agresivas, lo tenían a mano porque básicamente muchos inversores quedamos entre comillas de rehenes. Lo vimos ahora últimamente en la deuda Dollar Link, que se puso un poco más agresiva del lado de las empresas, con sí cambios más fuertes o rescates. No lo vemos en este caso. No vemos ese riesgo, sí vemos algún riesgo, entre comillas, de ampliación de spread. Si se da un poco este escenario que yo hablaba al principio, del escenario internacional, se afloja un poco el crecimiento, high yield americano va a empezar a rendir más, esto quizá va a empezar a rendir más, pero lo vemos como muy protectivo por varias razones. Primero por esto, que realmente cuando los dólares no estuvieron, los inversores le dieron la derecha y se ampliaron los plazos en canjes voluntarios con mucha adhesión, y mantuvieron cupones altos cuando podrían quizá haber luchado por cupones más bajos o condiciones un poco más exigentes. Muchas de estas empresas optaron por no ser agresivas, sino favorecer esto, que siga girando la rueda. Nos parece que va a ser el camino que van a elegir, y si las elecciones salen como todos esperamos que salgan, nos parece todavía más positivo para este tipo de activos. Perfecto, bueno, creo que ahí respondimos, que decía cómo es la composición de la cartera de inversiones del MSB, renta en dólares. Sí.
Bueno, Son ONs corporativas, entre 8 y 10 bonos, no los tengo enfrente, pero tiene mucho Pampa, TGS, tiene Arcor, tiene Geneia, tiene Telecom, tiene Pan American. Es el top 5, top 10 de bonos argentinos. Y bueno, ahí este fondo lo maneja José María Sánchez, que siempre está mirando oportunidades de arbitraje, la curva de bonos, el mercado secundario, para saltar de posiciones. También un poco en el radar, obviamente tenemos esto, el estado de las reservas, quiénes son exportadores, quiénes son creadores genuinos de dólares, quiénes tienen caja en dólares afuera para eventualmente enfrentar los repagos con caja propia. Eso es algo que también vimos en años anteriores. A Pan American, por ejemplo, en un momento cuando empezó esto del 60-40, no le habilitaban dólares, pusieron dólares ellos igual para esto, para mostrar que quieren que la rueda siga girando y no escudarse en decir BCRA no me los da, yo me corro, digamos, sino que todos hicieron esfuerzos, armaron cajas afuera, y la verdad que estas empresas las vemos muy sólidas desde ese punto de vista. Hay un comentario, si me permiten, Alfonso y Federico, en relación al nombre del fondo, porque es como raro, uno dice, para que se acuerden más que nada para los clientes, SMSB, renta en dólares. Y esto lo comento también porque habla algo del carácter de las inversiones en Sovereign Trust. Desde LBO se puede acceder a los fondos de Sovereign Trust, como muchos otros fondos, pero en Sovereign Trust nos especializamos, como decía al principio, en fondos que trabajamos con clientes institucionales. En este caso, SMSB, Sociedad Militar Seguros de Vida, fue la empresa con la cual co-creamos este fondo. Entonces, básicamente lo que les permite es a minoristas, empresas, pymes, a personas físicas, poder entrar a un fondo que fue creado con un inversor institucional que lo sigue muy de cerca, es decir, tener la posibilidad de invertir como un inversor institucional que arma su propio fondo, como en este caso Sociedad Militar Seguros de Vida, que tiene sus asesores y que tiene un portfolio manager, como José María Sánchez, pero en vez de hacerlo por millones de dólares, lo puede hacer por $10.000, por $5.000, entonces con montos chicos, el monto que quiera, a través de LBO, solamente teniendo la comitente en LBO, puedo acceder a este tipo de inversiones y a este seguimiento tan exhaustivo de las ONs. Digo, en vez de estar comprando una ON y viendo si me conviene esa o no, tener este seguimiento, este análisis, por ejemplo, como contaba Alfonso, de la cantidad de efectivo que tienen estas empresas que forman parte, de las posibilidades de pago, para reducir más el riesgo, ¿no? Dada la exposición que tenemos en Argentina. Hasta ahí mi comentario al respecto. Perdón, Alfonso. No, muy bien, muy bien. perfecto. Bueno, las últimas 3 preguntas. Dicen, hasta diciembre se supone que la devaluación seguiría con crowding peg. Sí, difícil hasta diciembre, creemos que de corto plazo ¿no? Sí va a seguir. Yo creería que sí, de hecho nuestro escenario es que sí, que siga con crawling peg, que el cepo no se levante de un día para el otro, por lo menos no el cepo completo, más allá que sea que referentes de la reta lo digan explícitamente, Bullrich diga que sí lo quiere levantar, ahí vemos que hay distintos grises. Levantar el cepo no significa una sola cosa, es decir, mañana hay restricciones cero, sino que creemos que los dos escenarios van a ser de levantamiento gradual. Uno puede vender, como de hecho fue 2015, decir, bueno, levanté el cepo, pero no levantaste absolutamente todas las restricciones. Creemos que va a seguir habiendo, por lo menos muy de cortito plazo, hasta las PASO seguro, hasta las generales entendemos que también, no vemos más si las PASO se dan como uno espera que salgan, no vemos que vaya a haber ningún tipo de cambio hasta las generales. Y con nuevo gobierno ahí, bueno, ahí es donde está la pregunta real. Sí creemos que va a haber reordenamiento, de hecho los precios lo ven, el REM mismo lo estima, estos 20 y pico puntos reales de tipo de cambio moviéndose, que se estima ahí. De hecho, uno cuando mira las curvas de ROFEX también ve que en esos puntos seleccionarios hay como saltos de nivel, es donde están puestas las fichas para que ocurran, si es que ocurren, que lo vemos que en algún momento van a ocurrir, algún tipo de salto del tipo de cambio.
pero no de corto plazo. Sí lo esperamos Core Impec por lo menos hasta las generales, y ahí sí, de ahí para adelante yo diría que es muy probable algún cambio de forma, ¿no?, en el mercado de cambio. Bien, bueno, acá se relaciona con la siguiente pregunta de si ven alguna probabilidad de evaluación del tipo de cambio oficial antes de diciembre, o puede ocurrir algo similar a 2015, que me parece que ya lo respondiste. ¿Mm? Después, Gastón también consulta, ¿qué impacto tiene el S&P con la nueva composición de acciones de la semana pasada? No sé. Sí, ahí me perdí con la pregunta. Bueno, y después preguntan, ¿cuál es el consenso en relación a los pasivos remunerados del Banco Central? ¿Cuál es la mirada de ST en relación a este tema? Pero a los pasivos remunerados del central, bueno, es un poco lo que hablaba cuando mostraba un poco esto, y también cuando mostraba un poco este spread entre corporativo y soberano. Ahí depende cómo quieran manejar el tipo de cambio, la distinta combinación de política que encare el nuevo gobierno. Hay varios candidatos, ¿no?, a retoque. Nosotros creemos que realmente lo que van a buscar hacer es no romper contratos, digamos, tratar de mantener todo de la forma más prolija posible. Eso implicaría más un camino a la larreta, digamos, es decir, si queremos respetar estos contratos no podemos sacar el cepo un día para el otro, sino alguno hay que frenar. Y ahí entran los candidatos, plazo fijo, bueno, cuánto impacto tenés en los bancos. Creemos que los bonos soberanos estarían en un segundo orden, digamos, atrás de los pasivos remunerados del central. En términos de candidato, estoy entendiendo la pregunta en términos de esto, de candidato a algún tipo de cambio de reglas. Creemos que principalmente se van a intentar respetar, se van a intentar rolear, se van a intentar licuar, digamos, parece que el camino va a ser ese, digamos, mantener una tasa, lo que es tasa fija, simplemente que vaya decantando. Obviamente eso va a implicar una nominalidad más alta, y el gobierno que venga se va a tener que enfrentar con esto, con un salto aún más alto en la inflación probablemente mensual, y obviamente en las anuales, a costa de mantener vigentes estos contratos. Creemos que ese va a ser el camino elegido. Hay que ver si la realidad termina forzando a una decisión distinta, ¿no? Ya lo hemos visto en el pasado. No creemos que sea el escenario el primero, ¿no? Perfecto. Bueno, para ir resumiendo, digamos, pues ya estamos llegando al final, me pareció muy interesante y bueno, muchos clientes también suelen consultar por productos que no tengan relación con el gobierno nacional, ni este ni cualquiera, por cuestiones de desequilibrios, volatilidad. Me parece una excelente alternativa el ST Infraestructura. Como mencionó Alfonso, no tiene, digamos, productos del gobierno nacional. La mayoría tiene, digamos, en productos privados y un porcentaje chico, digamos, en lo que tiene que ver provincial. Y bueno, y tiene una diversificación entre prácticamente la mayoría de variables que uno siempre tiene entre ceja o le quiere ganar, tanto el dólar como la tasa de plazos fijos, devaluación, inflación y demás. Me parece una excelente alternativa, y lo mismo para el que tiene dólares, que con la inflación, digamos, de estos últimos años en Estados Unidos, no es lo mismo tener guardado dólares en caja de seguridad, ya que la inflación en el mundo, digamos, en dólares es bastante alta. Es una alternativa también para acompañar por lo menos y que no se desprecie el valor en el tiempo, digamos. O como diría, digamos, que no se llene de telaraña, digamos, guardado y que no rinda nada. Bueno, les agradezco a todos los participantes y, bueno, en especial Alfonso y Javi por la predisposición de siempre y la buena onda frente a cualquier consulta en la diaria y siempre estar a disposición. Así que, bueno, que tengan todos buena jornada y Gracias a vos, Federico, y a LBO por la invitación.
Muchas gracias a todos por la invitación. Sí.